amigos? Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en su programa Misericordia Senda de Paz. El día de hoy, como siempre, tenemos unos invitados muy especiales, porque hemos escogido un tema de sumo interés para usted. Usted que nos escucha en casa y que desde luego estará pendiente de nuestro programa. Le damos la bienvenida al padre Fernando Varela, bienvenido a este programa, y también al diácono Óscar Gómez Martín, que él ha querido acompañarnos en este programa, ya que es un amigo colaborador de nosotros. Pues bienvenidos, estamos ahora en el momento de hablar acerca de la vocación. Este tema importantísimo para el cual le pediremos al padre Fernando que nos dé una pequeña introducción en torno a esto que vamos a hablar. Ante todo, buenas tardes a Toño, a nuestro diácono Óscar. Buenas tardes, buenos días. Ahora que nos sintonice, saludamos con cariño a todo el auditorio. Antes de decir una palabra sobre la vocación, me presento de forma muy breve y muy sencilla. Yo estoy trabajando en San Juan de los Lagos, en el corazón de la diócesis, el seminario, semillero de vocaciones, futuros pastores para el pueblo de Dios. Y hablar de la vocación, pues es extenso, muy amplio, pero yo creo que vamos a concretizarnos en palabras sencillas para nuestro pueblo, palabras que podamos nosotros digerirlas, asimilarlas y sobre todo orar. ¿Qué decir sobre la vocación? La vocación quiere decir llamado. Pero tú dices, ¿y quién llama? En esta vocación consagrada, el que llama es nada más y nada menos que el mismo Dios. Si alguien sigue preguntando, ¿y para qué llama? Pues muy sencillo, Dios llama para que le ayudemos a seguir construyendo ese gran proyecto que tiene, que fue iniciado en su Hijo Jesús. Y podemos decir que fue iniciado desde la creación, el reino. ¿Y para qué llama a seres humanos, pudiendo Dios hacerlo todo? Es que, pues, yo puedo decir de una forma así plástica y sencilla, Dios no tiene más manos, más pies, más que los tuyos. Tú que fuiste llamado para esta gran misión. Eso es la vocación en pocas palabras. Dios te llama, Dios te ve, Dios te elige. Y el único detalle, pues es si tú quieres. Ahí está el llamado. Y eso es la vocación. Llamada, respuesta. Y por eso nuestros seminaristas ahí están formándose poco a poquito. Ahí los tenemos. Un detalle, padre, que se me hace muy interesante. Vocación es un llamado. ¿Quién hace el llamado? El mismo Dios, Jesucristo, que te está llamando. Pero algo que me parece interesantísimo, si tú quieres. ¿A qué grado llega el Señor a respetar la libertad de cada uno de nosotros para que nosotros podamos elegir de acuerdo a los planes de Dios? Pues bien, a mí me gustaría que Óscar nos comentara algo acerca de este mismo tema, porque para mí hay algo que tiene gran interés que quiero compartir también con ustedes. Hay una palabra que me parece clave. Dentro de la vocación hay otra que se asocia y de repente le llamamos misterio. ¿Qué podríamos escuchar acerca de este tema con esta asociación de palabras? Me viene a la mente aquello que expresa el Papa Juan Pablo II en su 50 aniversario de vida sacerdotal. Le piden a su santidad que escriba, redacte su experiencia vocacional y lo hace en una pequeña obra que él mismo llama Don y Misterio. Y en estos tiempos en los que se llegó la hora de decidir personalmente mi opción vocacional mediante la petición del diaconado el 29 de octubre del 2016, pues resonó particularmente esta expresión del Papa Juan Pablo II. La vocación es un don y es un misterio. Y lo sentía en relación a que el don es un regalo, a final de cuentas. Y personalmente así he sentido mi vocación, el llamado a este servicio ministerial, como un don, como un regalo no solamente para mí, sino también para la comunidad, para la iglesia, concretamente nuestra iglesia diocesana. Y por otro lado, hablar de misterio, pues
el misterio de la elección divina, por qué yo y no otros, y escuchar desde distintas experiencias personales a lo largo de mi vida que el Señor me estaba llamando, y en esa llamada pues también la historia de mis respuestas, como bien lo dijo el padre Varela. Y pues han sido 11 años de caminar en el seminario y han sido 11 años de historia en relación a esta respuesta que he buscado dar, ofrecer a este llamado que Dios me ha hecho, que siempre me ha superado en mucho, porque pues los dones y los regalos siempre nos superan. Yo tengo una pregunta. Es un llamado, es un regalo, es un don, es un misterio. Pero para nosotros poder descubrir a lo largo de nuestra vida este llamado y entenderlo, que así lo ¿es fácil o que hay que librar como para que no se desanimen quienes han escuchado en su corazón el llamado a alguna vocación consagrada? Muy bien. Recuerdo también un compañero, somos 2 en el grupo, y en una ocasión un compañero, cuando en el Ojo de Agua fue a servir un preseminario, estaba compartiendo su experiencia vocacional, iniciaba diciéndole a los muchachos que se le apareció un ángel y que de repente todo fue claridad y hubo mucha luz, y ya se la estaban creyendo muchos cuando de repente les dijo no es cierto. Siempre la vocación se va sintiendo, se va identificando en pequeños detalles. Hay elementos, hay experiencias fundantes en los que uno experimenta fuertemente la presencia de Dios, su presencia amorosa, porque en la vocación llega un momento en el que el Señor ya no te llama siervo, sino que te llama amigo. Y personalmente ha sido esa experiencia de ir identificándome con Cristo como un amigo que me va pidiendo, nos va pidiendo algo concreto, y lo relaciono mucho con lo que mencionaba hace rato el padre Fernando Varela. Decía pues que estamos llamados a ser colaboradores del reino, y precisamente pues en este caminar con Cristo, pues son esos detalles, la construcción del reino, la entrega en el amor, la que va configurando, la que va haciendo cimentar este reino de Dios. Padre, qué interesante, y aquí me viene a la mente algo respecto a lo que comentaba el diácono Oscar. Acaba de mencionar la experiencia de un compañero que llegó a Ojo de Agua y platicó una anécdota que salió a ser una fantasía, pero obviamente pues luego la definió como tal. Yo quiero pensar, quiere decir que no esperemos que seamos otro San Pablo que nos tumba esa luz que va en la cabalgadura de camino a perseguir a los cristianos de Damasco, y que la llamada no es que va a venir un ángel del cielo y te va a decir estás llamado, tú eres escogido. ¿Cómo podríamos nosotros pensar que esa llamada para una vocación consagrada pudiera darse en nuestros días? Dios sigue llamando a quien quiere, como quiere, donde quiere. Son inescrutables los caminos de Dios. No porque una persona sea convocada, siente el llamado al seminario o a un convento, una vida consagrada, no quiere decir que los demás estén excluidos. No. Todos debemos colaborar en nuestra vocación para ir ayudándole, por decirlo así, para ayudarle a Dios en la construcción de ese proyecto, que es la felicidad, la alegría, eso es el reino. Y esa vocación se puede ir descubriendo, se puede ir conociendo y se da a cada paso. Solo está en que el hombre se detenga un momento y que ante una llamada pues se detenga y a quién llama, a quién es, y que diga como San Pablo, Señor, pues aquí andamos. Bueno, entonces en cualquier momento se da. Por eso no nos extrañe, y también pues yo amplío la pregunta, pues no se extrañen, pues Dios se vale de nosotros como somos. Ahí está la grandeza de la vocación, porque Dios cuando llama es fiel, y ese es el misterio de la vocación también. Dios dice, yo te llamé a ti y yo no voy a echar paso atrás. Entonces, si después tú dices que no, yo digo diciendo que sí. Entonces, todos estamos llamados a colaborar con Dios ante esta llamada. Y les decía hace un momentito que pues no nos extrañemos,
pues también el pueblo que nos ve sea comprensivo. Oren por nosotros, oren por los jóvenes, por los muchachos, esos adolescentes que tenemos en el seminario, unos entrando apenas a la preparatoria, otros su etapa intermedia, otros su etapa filosófica y ya unos a la puerta, los teólogos. Pues es el elemento humano y la vocación, pues eso es, ahí en el seminario, afinar, pulir, discernir, acompañar esa chispita, esa inquietud. Y yo, para terminar mi respuesta, voy a dejar un compromiso, ¿verdad? Pues el primer seminario es el hogar. Ahí nace, ahí se nutre la vocación. Yo bien puedo decir que nuestros padres, y muy en particular nuestras mamás, ese sagrario donde nos conciben, ya estamos en su mirada, y una madre orando continuamente a Dios. Este hijo, esta hija, ¿te gusta para tu servicio? Llévatelo. Entonces, el primer seminario es la familia. Papás y mamás, ustedes son los primeros formadores. Y si me permiten, con un poquito de atrevimiento, en cada hogar, en cada familia, hay seminaristas y hay futuras religiosas. Hay monjitas. Como yo les digo, si hay una niña de 9 años que me esté viendo, es monjita. Un niño de 12 años, 13 años, es padrecito, es sacerdote. Papás y mamás, ustedes son los primeros responsables. Y ahora voy a cambiar. Ayúdenos. En vez de ayudar, claro, o mejor dicho, ¿por qué no nos ayudamos? Ustedes en su hogar y nosotros en el seminario, y caminamos juntos. Nosotros colaboramos y le pedimos a Dios que nos ayude y nos ilumine. Por eso el equipo formador está en continua plegaria, continua oración, continuo diálogo, para nosotros poder ayudar humanamente a ese joven para que colabore en la extensión del reino de Dios. ¿Escuchamos bien? La semilla de la vocación ha llegado a través de la familia. El primer seminario, nuestro propio hogar, nuestros padres. Es ahí donde se cultiva, se alimenta, se le da un aire de esperanza a que las criaturas en el hogar que han recibido este llamado, pues vean con alegría y esperanza este regalo del Señor a través de la vocación. Otra cosa que me llamaba mucho la atención, que acababa de mencionar el padre Fernando, que esta vocación es dada en humanos. Y esta vocación es porque Dios ha querido tomar tus manos y tus pies. Pero también esta vocación ha sido dada a cada uno de nosotros, para que nosotros formemos ese cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y que estamos comprometidos a orar por nuestras vocaciones, por nuestros seminaristas, por nuestros diáconos y sacerdotes. En la medida que nosotros oremos, es en la medida que el Señor mostrará su generosidad con el pueblo, dando nuevas vocaciones. Es un compromiso para todos nosotros que estamos escuchando este programa. Pero esto nos alienta porque está entre nosotros un diácono, Óscar, y un sacerdote amigo de nosotros, Fernando, el padre Fernando Varela. A mí me gustaría preguntarle a Óscar, en este camino de descubrir la vocación y de la trayectoria hasta llegar al punto donde nos encontramos, ¿cuáles han sido los obstáculos más grandes que podríamos decir que atentan contra la vocación? Bueno, en este caminar, en esta experiencia, comentaba hace un momento de 11 años de vida en el seminario. Concretamente, cuando cumplí los 7 años que llevaba en el seminario, al terminar la etapa de filosofía, pues llega la inquietud de querer tomar otras opciones, otras alternativas, porque, bueno, a final de cuentas, la vocación, antes de dar una decisión definitiva, pues está entre el proceso de la decisión, del discernimiento entre una cosa u otra. Y en ese año, estando aquí en Tepa con mi familia, trabajando en el Instituto Renacimiento Juan Pablo II, el tener contacto con otro estilo de vida, pues de pronto surge la inquietud de dejar el proyecto
pero en el fondo estaba la inquietud de dejar tal vez un tanto la vida de fe, porque pues no sé, llegan momentos puntuales en los que tambalea o se pone a prueba la fe, porque necesariamente tendrá que purificarse. Yo personalmente identifico algunas maneras de relacionarme con Dios que pues me habían llevado a ser una imagen de Dios que no es tan de Dios. Y precisamente lo descubrí en ese año y para mí fue una gran experiencia, un gran regalo, sí, un momento crítico, duro, pero que experimenté precisamente es una purificación en la fe que me ayudó a tomar esta decisión de una manera más existencial, de una manera más plena, y pues no me arrepiento de haberle dicho sí al Señor en aquel tiempo que menciono, un tiempo crítico, y pues ha sido en verdad más lo que me ha dado que lo que he ofrecido. La pregunta iba encaminada también a esto. No está fácil, donde quiera que nos encontremos. Y es necesario que encontremos obstáculos para poder crecer y fortalecer nuestra fe. De ahí que los que ahora nos acompañan han logrado superar estos obstáculos gracias a su oración, nuestra oración, la oración de sus familias, la oración de todos los que estamos en comunión con la Iglesia Católica. Me gustaría, Padre Fernando, que nos comentara algún otro aspecto de la vocación que nos anime a seguir orando por todos y que también quienes nos escuchan clarifiquen este llamado. Una de las razones fundamentales y también muy esperanzadora es que esto es obra de Dios. Ahí es en donde radica la mayor esperanza. Nosotros colaboramos. Dios, esa infinita paciencia que nos tiene, sabe pues de lo que estamos hechos. Sabe de lo que está hecho aquel que todavía no ha nacido. Y Dios ya ha puesto su divina providencia y su mirada en aquel colaborador. Por eso conviene no desfallecer. Y en último término, quien lleva la obra, pues es Dios. Nosotros somos colaboradores. Y cuando hacemos caso a la voz de Dios, a su palabra, todo queda bien. Por eso sigan orando por nosotros. No se me desanimen, no se me cansen. Y pues acuérdense de un pasaje del Evangelio, cuando los apóstoles vieron trigo y cizaña, y pues uno como humano es más arrebatado. Señor, ¿qué es que vayamos a arrancar la cizaña? Y nuestro Señor con su sabiduría infinita, tranquilos, que crezcan juntos. Para nosotros es incomprensible, pero en la mente de Dios sabe en qué momento separar el trigo y la cizaña. Entonces sigamos colaborando, ustedes sigan pidiéndole a nuestro Señor que surjan muchas vocaciones consagradas, no solo al sacerdocio, sino a la vida monástica, religiosa, vida laical comprometida, vida sacerdotal. Entonces le pedimos a nuestro Señor, junto con todos los santos que pues, nos han insistido también, que Dios nuestro Señor siga enviando operarios a su viña. Y los que nos están viendo, jóvenes, anímense, luchen, esfuércense, y si sienten la espinita, los esperamos en el seminario, asesorados siempre por un sacerdote. Acuda a su párroco. Fíjense nada más, qué interesante. Algo que a mí me llama la atención en torno a este comentario. Pues sí, crece la cizaña junto con el trigo. Y tenemos que estar conviviendo, pero sabiendo lo que conviene y lo que no conviene. Pero a mí me viene a la mente un pensamiento. No todos los llamados están exentos. Todos más bien son escogidos por Dios, pero no son escogidos porque ya fueron piedras pulidas que brillan por sí solas, sino que el Señor hará su tarea si nosotros lo dejamos actuar. ¿A dónde voy? Si alguno de ustedes siente la llamada a la vocación, pues no se crea que es llamado porque ya es un santo. Estamos llamados a la santidad. Mas, sin embargo, me llama mucho la atención cuando yo leí un pasaje de el llamamiento que Dios le hace a Abraham para ser el jefe de un gran pueblo. ¿Quién era Abraham? ¿Era idólatra?
adoraba a otros dioses, no conocía al verdadero Dios. Era un hombre inculto, era un hombre que tenía muchas deficiencias, era un hombre que simple y sencillamente le dijo sí al Señor, con una fe ciega. Pues yo quisiera que nos comentaran algo al respecto, porque si alguien siente el llamamiento, pues que no lo sienta porque se sienta por méritos propios, sino que sienta que el Señor es el que llama. Y dentro de la experiencia de su vocación, ¿cómo podríamos nosotros iluminar este llamamiento? También, ahora que mencionas la parte de Abraham, también lo relaciono mucho con la vocación de Pedro. Me viene a la mente aquel pasaje de Lucas 5, 1, 11, en el que está pescando y es el llamado, el primer encuentro con Jesús. Lleva toda la noche pescando y de repente se aparece un hombre que le dice, adelántate y avienta las redes. Y pues así pasa en el misterio de la vocación. Nos llama desde lo que somos, desde lo que tenemos, desde lo que vivimos. Él, un pescador ya grande, y pues no quedó en ese momento. Hubo otras situaciones en el seguimiento difíciles para Pedro. Recuerdo el momento de la negación, recuerdo también cuando le decía, no, aunque todos te abandonen, yo no. Y todos estos procesos en los que se fue puliendo esa respuesta de Pedro, que a final de cuentas le hace Jesús proclamar su fe, su amor a Él, y le dice, te encomiendo a mi iglesia. Y pues así puede suceder, o así nos pasa en la vocación. Nos llama desde lo que somos, desde los pescadores, en el caso de Pedro, y en nuestro caso pues ya tenemos también nuestra historia, que es una historia sagrada, una historia de salvación, porque Dios se hace presente en nuestras vidas. Qué interesante. ¿Escucharon bien? La figura de San Pedro, un hombre común y corriente como nosotros, que aceptó el llamamiento y que dentro de su humanidad decía, yo no te negaré, Señor, y en la primera de cambio, no lo conozco. Señor, eso no te va a pasar a ti. Calma, no son planes tuyos, son planes de Dios. Desde luego que estamos hablando un tema muy interesante porque es la vocación y el misterio que encierra en torno a ella. Como decía el diácono Oscar y el padre Fernando Varela, nos han comentado todo lo que encierra, que en unos pocos minutos podemos nosotros darnos idea de qué estamos hablando, la vocación. Antes de terminar este programa, me gustaría que el padre Fernando Varela nos diera un mensaje de conclusión para todos ustedes que escuchan este programa. Yo deseo, y hoy quiero dirigirme muy en particular a los enfermos. Todas las personas que estén pasando en este momento una prueba, yo les sugiero, ofrézcanla por el don del sacerdocio. Si usted no conoce un seminarista o un sacerdote, ofrézcala. Por el seminarista, para que siga adelante. Por el sacerdote, para que persevere. El Papa Juan Pablo II, en aquel 9 de mayo del año 1990, dijo así a los sacerdotes: el sacerdocio se vive en la perseverancia. Personas que estén en cama, que tengan alguna enfermedad, que estén llevándola con paciencia, ofrézcanla pues a nuestro Señor por las vocaciones. Ese sería mi mensaje en esta ocasión, en este año privilegiado, para que sigan surgiendo más vocaciones consagradas. Y los sacerdotes necesitamos también la formación permanente. Ofrezcan como Santa Teresita del Niño Jesús sus obras, sus acciones, sus plegarias, sus sufrimientos por el don del sacerdocio. Que Dios les pague, que Dios los bendiga, y necesitamos sacerdotes fortalecidos. Y un sacerdote solamente se fortalece con el dinamismo de la oración. Que Dios los bendiga, la Virgen nos acompañe. Gracias. Si escuchamos bien, con nuestra oración, con la ayuda del Señor, siempre estar en perseverancia. Esto me hace pensar, un sacerdote no deja de ser humano nunca. La gracia de Dios está con él,
pero necesita de nuestra oración para que permanezcan en esa vocación que Dios los ha llamado, en la perseverancia. A mí me llama la atención porque me viene a la mente una anécdota que contaba mi mamá. Cuando yo llegué ahí a la adoración nocturna, yo llegué muy contento y le dije, mamá, ya fui a la adoración nocturna. Y tranquila y serena como siempre fue, dice, ese no es ningún mérito. El mérito es perseverar. Entonces me cayó el 20, como decimos. No había logrado nada, sino había iniciado el camino que el Señor había puesto en mi historia. Pues bien, Óscar, ¿qué nos podrías comentar para cerrar este programa como mensaje final desde tu experiencia como diácono en este caminar de la vocación? También quisiera concluir con también unas frases, unas palabras del Papa Juan Pablo II en una ocasión que se dirige a los jóvenes. No tengan miedo de entregarle su vida al Señor. Y pues esa es la invitación. Allí donde estemos, entregar completamente nuestras vidas a Él. Pues qué interesante. Pues es así como les agradecemos su presencia, su participación y hemos llegado al final de este programa. No queremos despedirnos sin antes recibir la bendición del Padre para todos ustedes y todos sus seres queridos. Vamos a darles la bendición y todas las personas que están sintonizando el canal por donde se pasa este medio, vamos pues a invocar a Dios, invocar muy en particular el cariño amoroso de la Santísima Virgen, para que aprendamos de su Hijo Jesús a ser dóciles con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso le pedimos a Dios que nos bendiga a nosotros y que los bendiga a todos ustedes que nos están viendo en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Pues muchas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.